¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? ¿Qué quería lograr Jesús con esto? ¿Acaso fue una parábola que se desarrolló en vivo y en directo? Reproduce este video hasta el final porque vamos a resolver todas estas inquietudes. En el capítulo 21 de Mateo, del versículo 18 al 21, Mateo escribe o narra la historia de algo curioso en la Biblia, de la maldición de la higuera, porque no había dado frutos. Mateo relata esta serie de eventos de una manera temática, así como lo hizo con la entrada triunfal y también con la purificación del templo. En el Evangelio según San Marcos también está esta historia, pero se relata de una manera cronológica, mientras que Mateo hace profundidad en este tema de la maldición de la higuera. Así que es muy probable que este evento haya ocurrido un lunes por la mañana mientras Jesús entraba a la ciudad, y cuando los discípulos se dan cuenta de que la higuera había sido marchitada o estaba marchita, había sido un martes, o sea el día siguiente, cuando ya regresaban a Jerusalén. Pero centrémonos en el punto, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Y el enojo o la molestia de Jesús aquí fue que la higuera, cuando nacen sus hojas, juntamente va el fruto, o poco tiempo, pero muy poco tiempo después nace el fruto. Así que esta planta, esta higuera estaba frondosa, pero no tenía ningún fruto, ya que era el tiempo de dar ese mismo fruto. Así que el hecho de que este fruto o este árbol o esta higuera estuviera frondosa, llena de hojas, era lógico que tuviese fruto listo para ser digerido. Pero la reprensión y maldición por parte de Jesús también tiene una representación bastante simbólica. Así que esta reacción no era algo emotivo, no era un enojo porque sí, tampoco era reacción al hambre que podían tener, sino algo simbólico. Era una enseñanza que empezó a darles indirectamente a sus discípulos. En pocas palabras, era una parábola en acción. Jesús estaba expresando su enojo contra la religión sin sustancia, sin un propósito. Es que así como la higuera desde lejos se veía frondosa y con mucho fruto, con muchas hojas, de cerca era un fiasco. De cerca no tenía ni un solo fruto. Era como el templo donde adoraban en esos tiempos. Desde lejos se veía imponente y que en realidad se observaba como un lugar de adoración verdadera, pero lo que hacían en él no llegaba a Dios. Porque en el templo se debía adorar en espíritu y en verdad, pero pasaba todo lo contrario. También podemos decir que la higuera da una representación de lo que es tener fe, pero no ponerla en práctica. O más bien, decimos tener fe, pero no la ponemos en práctica. La higuera se secó por no tener fruto. De la misma manera, nuestra fe no podemos dejarla que se seque, debemos dar fruto para el reino. La higuera se veía saludable y se veía prometedora en su fruto, igual que el templo. Se veía imponente y se veía que ahí se debía dar una adoración verdadera, pero ninguna de las dos. Ni la higuera tenía fruto, ni en el templo se estaba haciendo una adoración genuina para Dios. Y todo esto llevó a la reacción de Jesús, que se enojó por la religión que no daba ninguna clase de fruto, que eran los que manejaban los fariseos. Se estaba condenando más a la gente de lo que se estaban salvando. La higuera en ese tiempo era un alimento económico para los israelitas. Después de ser plantadas, tenían un lapso de 3 años para empezar a dar fruto. Cada higuera daba fruto 2 veces al año. La primera etapa era a finales de la primavera y la segunda etapa era a principios del otoño. Así que este evento sucedió en plena primavera, cuando las hojas estaban en su punto máximo, ya habían brotado totalmente. Y como les dije anteriormente, los higos crecían juntamente con las hojas. Esta higuera estaba frondosa, muchas hojas, pero no tenía fruto, lo cual estaba lejos de la lógica. Así que podemos decir entonces que Jesús utilizó unas palabras ásperas contra una pobre higuera que no tenía culpa, pero en realidad lo que quería hacer era una enseñanza. Jesús acostumbraba a hablar en voz alta para que todos lo escucharan, obviamente, para llevar siempre una enseñanza que llegara a todos los corazones. Así que esto nos lleva a preguntarnos o a hacer la analogía. La higuera se veía frondosa, con vida, que parecía dar fruto, pero no lo daba. Es entonces donde estas palabras de Jesús calan en nuestra vida y debemos preguntarnos qué estamos haciendo con ella. ¿Estamos dando fruto al reino? ¿Estamos actuando de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho o de acuerdo a su voluntad?
o simplemente no estamos dando el fruto que parece que tuviésemos. Ahora, Jesús se enoja, pero no peca. También es una enseñanza aquí, porque el enojo puede tomarnos y podemos enojarnos justamente por algunas situaciones que estemos viviendo o alguna injusticia que estén haciendo en nuestra contra. Pero aquí la enseñanza es: Jesús se enoja, pero no peca. Muchas veces nosotros los creyentes nos concentramos más en el enojo, en el punto que nos está haciendo enojar, y dejamos de un lado lo que eso puede ser para nosotros o la enseñanza que nos puede dar cada situación, el crecimiento de nuestra fe. Ahora, si leemos poco a poco en estos versículos hasta llegar al 21, del 18 al 21, y si llegamos al 21, vemos que Jesús también habla de la fe. Y parece un momento donde Jesús tuviese un lapsus y se saliera del contexto, pero no, todo iba concatenado. La fe, dar fruto, ser fructíferos, de aparentar, de ser religiosos, de la religión. Y también habla estas palabras de mover montañas. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Obviamente Jesús no estaba diciendo esto de mover montañas como para que sus discípulos utilizaran la oración como un efecto mágico o para hacer magia de eso de mover montañas, porque sonaba algo un poco estrambótico, algo increíble. Más bien Jesús estaba señalando la falta de fe que ellos tenían. Recuerden que Jesús escuchaba los pensamientos, sabía lo que hay en cada, o sabe lo que hay en cada corazón. Y nos lleva a reflexionar un poco sobre esto. ¿Qué montaña tenemos o tiene usted en su vida, o tengo yo en mi vida? ¿Será que se la hemos comentado a Dios? ¿Tenemos una fe firme que puede mover montañas? Este verso del 21 al 22 que habla de las montañas no nos quiere decir que todo lo que vayamos a pedir se va a cumplir, de ninguna forma. Así que debes recordar esto: Dios no va a conceder algo en tu vida que te va a hacer daño a ti y a los que te rodean, o que van en contra de su naturaleza y voluntad. Así que no se malinterprete este versículo, porque la oración no es un cheque en blanco que nos va a dar todo lo que pedimos. Todo lo que pedimos debe estar en armonía con Dios y su voluntad. Si no es así, jamás lo vamos a recibir. Así que estos versículos de mover montañas de la oración va muy unido con lo primero, la higuera, el templo, porque cuando nuestras peticiones van de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nuestra fe será fructífera. Estamos dando una demostración de que nuestra fe ha dado fruto. Cuando pedimos a Dios cosas que van de acuerdo al reino, de acuerdo a su voluntad, y nuestra fe será cada día más fuerte. Así que, ¿qué te ha parecido esta explicación? Si te ha gustado, no te olvides de darle like, síguenos y coméntanos. Ayúdanos a salir adelante en este proyecto de Reflexionando en la Palabra. Muy pronto estaremos abordando un nuevo tema. Nos vemos. Bendiciones.